Hermanos, que el Señor los bendiga. Es una bendición poder comunicarnos por este medio, ya que no podemos vernos por la situación que está atravesando el mundo debido al coronavirus. Y vamos a orar en este momento. Que el Señor bendiga este mensaje. Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, venimos ante tu gloriosa presencia pidiéndote sabiduría, discernimiento de tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor, para que nosotros entendamos tu palabra como tú quieres que la entendamos, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Hablando del coronavirus, mucha gente se está preguntando en este momento si este virus es un juicio de Dios. Para entender por qué Dios mandó juicios sobre la tierra, debemos entender las causas por las cuales Dios envió esos juicios. Y debemos de discernir la palabra, ver las señales que Él dejó antes de su segunda venida, para que no caigamos en el error que cayó el pueblo de Israel en su primera venida. Vamos a ir a Mateo, capítulo 16, y vamos a leer del versículo 2 al 3, y dice así la palabra del Señor. Mas Él respondiendo les dijo: Cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Vamos a ver algunos de estos juicios y vamos a comenzar con el juicio del diluvio universal. Y para eso vamos a ir a Génesis capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Mismo capítulo 7, versículo 10, 11 y 12. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Nos damos cuenta nosotros que el Señor estaba hastiado de ver la maldad que había en esa época, y por eso llegó el juicio de Dios. Vamos a ver otro juicio. Vamos a ver el juicio de Dios sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Vamos a ir a Génesis 18 y vamos a leer el versículo 20. Entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Nuevamente el Señor vio la maldad que había sobre la tierra. Capítulo 19, versículos 13 al 17. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Están hablando aquí los ángeles que fueron enviados allá a Sodoma y Gomorra, y este era el plan que había: destruir a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot salió y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. El versículo 15 dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras sí, no pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Aquí la palabra del Señor les advierte a ellos: no miren hacia atrás. El Señor dice: poned la mano en el arado y no mirar atrás, porque el que mira atrás no es apto para el reino de los cielos.
Capítulo 19, versículo 29. Así, cuando destruyó Dios estas ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot del medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Ese es el amor de Dios por nosotros y por nuestros familiares. Dios se acordó de Abraham. Dios se acordará de nosotros también cuando venga el día del arrebatamiento y tendrá misericordia a nuestros seres queridos que aún no están en los caminos de Dios. Ahora vamos a ver el juicio sobre el pueblo de Israel y para eso vamos a ir 1 Corintios capítulo 10 y vamos a leer del versículo 1 al 11. Dice la palabra del Señor: Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Démonos cuenta algo muy importante aquí, dice, esto es un ejemplo para nosotros. Versículo 7 dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces démonos cuenta, es una amonestación bien grande que el Señor nos está haciendo en este momento a nosotros. Todos, excepto los justos, quedaron tendidos en el desierto. Vamos a ver el juicio sobre Nínive ahora, y para eso vamos a ir al libro de Jonás, capítulo 1, versículos 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí nuevamente vemos que la maldad del pueblo había subido al Señor, y Él allí manda su juicio también a los que no se arrepienten. El pueblo escuchó el mensaje y se apartó de la maldad, evitando así el justo juicio de Dios. Nos damos cuenta que allí ellos escucharon el llamado de Dios y evitaron el juicio de Dios. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este pueblo no fue consumido por la ira de Dios porque ellos escucharon, se arrepintieron de su maldad. Lo mismo sucede cuando nosotros nos arrepentimos, el Señor se arrepiente del juicio que viene sobre nosotros, porque todo pecado, toda desobediencia tiene un juicio. Ahora vamos a ver el estado actual de las naciones del mundo. ¿A qué nivel de maldad estamos nosotros? ¿Qué piensa Dios de la fornicación, del adulterio, etcétera? Vamos a ir a la palabra del Señor para eso. Colosenses 3, 5 y 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por esas cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Démonos cuenta aquí que estos pecados en su mayoría tienen que ver con el cuerpo, y todo pecado contra el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, trae la ira de Dios, como dice aquí la palabra. 1 Corintios 6, 18 al 20. Huid de la fornicación, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ahora vamos a ir a la epístola de Judas, versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ir en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.
Nuevamente el Señor dice, ellos fornicaron, fueron en vicios contra la naturaleza. Aquí está hablando de pecados en contra de la naturaleza, homosexualismo, pornografía, etcétera, pasiones desordenadas, todos estos pecados, dice, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea que si nosotros hacemos lo mismo, vamos a recibir el mismo juicio. Y vamos a ver uno de estos pecados que la palabra llama pasiones desordenadas en Colosenses 3, 5 y 6. Empecemos con fornicación. En Estados Unidos, 15 millones de personas viven en fornicación. Esto representa un 38% de aumento desde 1990. Solo el 5% de las mujeres que se casan son vírgenes. Infidelidad en el matrimonio es responsable de cerca del 40% de los divorcios. Cerca del 50% de las mujeres casadas cometen adulterio. Cerca del 60% de los hombres casados cometen adulterio. Vamos a ver ahora otro pecado que está en práctica no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Es el homosexualismo. Romanos capítulo 1, versículo 27 dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Nos damos cuenta aquí, nuevamente, cómo estos pecados de la carne traen la ira de Dios. Pasiones desordenadas, nos habla a nosotros la palabra del Señor, tiene que ver todo lo que va contra la naturaleza en el cuerpo. En Levítico 20:13 nos habla que en el Antiguo Testamento mataban a la gente que era homosexual. El número de homosexuales ha aumentado en el mundo de una manera dramática en los últimos 20 años. Se cree que 1 de cada 10 personas, hombre o mujer, son homosexuales. El 37% de los hombres han tenido experiencias homosexuales en su vida. El matrimonio homosexual es un ejemplo del deterioro de la sociedad. Un número significativo de países han aprobado el matrimonio homosexual, incluyendo varios países de Latinoamérica. Ahora se ve normal un candidato a la presidencia de una nación y hay congregaciones con pastores homosexuales. Vamos a ver otro pecado que está incluido en las pasiones desordenadas de Colosenses 3, capítulo 5, es la pornografía. Los tiempos cuando los hombres escondían las revistas de Playboy debajo del colchón han pasado. Hace años, si se mencionaba la palabra pornografía, usted era percibido como una persona rara o pervertida. Hoy, con el fácil acceso al Internet, la pornografía no es una fábula, sino una norma al punto donde si usted no tiene el hábito a la pornografía, usted es raro. Ahora todo lo que se tiene que hacer es sentarse frente al televisor o tomar el celular y con oprimir solo 2 botones se mete a un mundo de imágenes pornográficas sin importar la edad o la cultura. El fácil acceso ha contribuido a la rápida propagación de este pecado. Nosotros somos la primera generación que hemos sido bombardeados por material sexual más que nunca antes. Ninguna otra generación ha tenido acceso ilimitado a películas, videos de toda clase de material sexual con oprimir un par de botones. ¿En qué otra época el ser humano ha podido escribir una palabra en un espacio en el Internet y recibir miles de páginas de material pornográfico en un segundo? De acuerdo a registros de video pornográfico, en el año 2016 fueron vistas 91.980.225.000 videos pornográficos en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Más de 91.980 millones de videos pornográficos en el mundo. Un promedio de 12.5 videos por persona en la Tierra. 64 millones de videos al día. 2.6 millones por hora y 729 videos por segundo. Es una cosa abrumadora cómo se ha contaminado el mundo de esos pecados. Otro pecado, el número 4, es el asesinato de bebés en el vientre de las madres. El 6º mandamiento nos dice no matarás. Y en Éxodo 20:13, allí es el 6º mandamiento, claramente describe que matar está en contra de la voluntad de Dios y es un pecado grave. En el mundo se llevan a cabo 50 millones de abortos por año.
En Estados Unidos se han asesinado a 60 millones de bebés desde que la Corte Suprema de Justicia aprobó el aborto en 1973. 2.300 millones de bebés han sido asesinados en el mundo desde 1973, en menos de 40 años. Sin tomar todas las áreas de maldad que hay en el mundo actualmente, podemos concluir que la maldad ha aumentado en los últimos años con el fomento del Internet, las redes sociales, los celulares y otros medios de comunicación. Mateo 24, 12 y 13, y nos dice así la palabra del Señor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Se ha multiplicado la maldad grandemente. Dios no pasa por alto el pecado, y todo pecado tiene el justo juicio de Dios. Esto dice Dios a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia verdadera en Apocalipsis 3, 10 al 12. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nunca hemos estado tan cerca de la venida del Señor Jesucristo por su iglesia, lo que es conocido como el arrebatamiento. De acuerdo a un estudio, cerca de la mitad de las personas que asisten a la iglesia no tienen un compromiso con el Señor. Una pregunta que mucha gente se está haciendo en estos momentos es: ¿estamos enfrentando el juicio de Dios? Vamos a ir a Lucas capítulo 21, versículo 36, y la palabra del Señor nos dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Una pregunta que mucha gente se está haciendo es: ¿está próxima la venida del Señor? Definitivamente que está supremamente cerca. Y otra pregunta más importante es: ¿estamos viviendo en santidad? La palabra del Señor nos urge, nos anima a vivir en santidad, velando y orando en todo tiempo para que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Espero que meditemos en esto y consagremos aún más la vida en santidad a Dios. La palabra del Señor nos dice: el que persevere hasta el fin será salvo. La tibieza no hereda el reino de los cielos. Yo los animo, hermanos, a que pidamos la llenura del Espíritu Santo en todo momento. Como dice la palabra del Señor, Dios guarda en perfecta paz aquellos cuyo pensamiento en Él persevera. Él quiere comunión con nosotros. Comunión es de dos vías. Él nos ama, nos bendice, nos manda sus bendiciones, pero Él quiere también consagración en cada uno de nosotros. En este momento, hermanos, oramos que el Señor nos haga cada uno de nosotros adoradores en espíritu y en verdad, y que no desfallezca nuestra fe ni un momento, sino al contrario, que nos acerquemos más y más al Señor. La palabra del Señor dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. El Señor quiere decir con esto que primero nosotros damos el primer paso, que es acercarnos a Él, y Él se acercará a nosotros. Hermanos, meditemos en esto, que esta palabra llegue a nuestros corazones y dé fruto abundante. Es la oración que nosotros hacemos al Señor. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesucristo, declaramos que todos somos salvos, todos estamos bajo el pacto de la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo, y todos vamos, Señor, cuando tú vengas por tu iglesia, Señor, que ninguno nos quedamos, Señor. Allí donde hay debilidad, donde hay falta de fe, donde hay tibieza, te pedimos que el poder de tu Santo Espíritu pudra todo yugo de debilidad, de pereza espiritual y de tibieza, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.